Bienvenidos a Arena X. En los rincones más oscuros de nuestro mundo, más allá del velo de la realidad que conocemos, existe una organización secreta conocida como la Fundación SCP. Su propósito es proteger a la humanidad de lo inexplicable, de entidades, objetos y fenómenos que desafían las leyes de la ciencia. Su lema: asegurar, contener, proteger. Los orígenes de la Fundación son un misterio, envueltos en secretos y conspiraciones. Se rumorea que sus raíces se remontan a finales del siglo XIX, fundada por una figura enigmática conocida solo como el Administrador, y un consejo de 13 supervisores, el O5. Su primera gran prueba llegó con la Gran Guerra, donde se enfrentaron a horrores anómalos desatados en los campos de batalla de Europa, obligándolos a perfeccionar sus métodos de contención en medio del caos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Fundación libró una guerra secreta, la Séptima Guerra Oculta, contra facciones como la Obscura Corps nazi, que buscaban convertir lo anómalo en armas. Fue una época oscura, donde se contuvieron amenazas que podrían haber cambiado el curso de la historia. La Guerra Fría trajo nuevos desafíos. Una carrera armamentista anómala contra la División P de la GRU soviética. El espionaje y la paranoia definieron esta era, con agentes dobles y tecnologías robadas del otro lado del telón de acero. Con la llegada de la era digital, la Fundación enfrentó su mayor desafío: la información. La creación de la Insurgencia del Caos, una facción escindida de la propia Fundación, y la facilidad con que los secretos pueden propagarse, los ha obligado a una vigilancia constante, no solo del mundo físico, sino también del virtual. La Fundación opera en secreto absoluto, catalogando estas anomalías como SCPs. Para gestionar estas amenazas, la Fundación utiliza un riguroso sistema de clasificación. Las anomalías seguras, safe, son aquellas que se comprenden bien y se pueden contener de forma fiable. Las Euclides, Euclid, son impredecibles y requieren una vigilancia más activa, ya que su comportamiento no se entiende del todo. Finalmente, las Keter son las más peligrosas y difíciles de contener, representando una amenaza a gran escala para la seguridad mundial. Estos protocolos no son solo burocracia, son la delgada línea que separa el orden del caos. Para llevar a cabo los procedimientos más peligrosos, la Fundación utiliza al personal de clase D. Generalmente reclutados de prisiones de todo el mundo, son prisioneros condenados a muerte a quienes se les ofrece una segunda oportunidad: servir a la Fundación. Son la primera línea, los sujetos de prueba para las anomalías más letales. Su trabajo es prescindible, sus vidas un sacrificio necesario en la misión de proteger a la humanidad. Es una verdad sombría y moralmente compleja, una de las muchas que la Fundación debe aceptar para mantener el mundo a salvo. Entre las más notorias se encuentra SCP-173, la escultura. Una estatua que solo se mueve cuando nadie la mira. En un parpadeo, puede recorrer una habitación y quebrar un cuello. Luego está SCP-682, el reptil difícil de destruir, una criatura casi invencible con un odio profundo por toda la vida, que ha sobrevivido a cada intento de terminación. No podemos olvidar a SCP-096, el tímido, una criatura que cazará sin descanso a cualquiera que vea su rostro, sin importar dónde se esconda. Y finalmente, SCP-049, el doctor de la plaga, que busca curar una pestilencia que solo él puede ver, con una cura que siempre es fatal. Estos son solo algunos ejemplos de los horrores que la Fundación enfrenta a diario para mantener el frágil equilibrio de nuestra existencia. Duermen en la luz para que nosotros podamos vivir en la oscuridad. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo más podrán contener lo incontenible? Bienvenidos a Arena X. En el vasto y secreto universo de la Fundación SCP, existen anomalías que desafían la lógica, la física y a veces hasta el buen gusto. Hoy nos adentraremos en la historia de un objeto que, a primera vista, podría parecer el postre más inofensivo y delicioso que puedas imaginar.
pero bajo su dulce apariencia se esconde una amenaza de nivel apocalíptico. Hablamos de SCP-871, también conocido como el pastel replicante. ¿Qué es SCP-871? A simple vista es un pastel. Su forma y sabor varían. A veces es un pastel de crema, otras veces de frutas, chocolate o cualquier otra variedad imaginable. Parece un postre común, uno que podrías encontrar en la vitrina de la mejor pastelería. Sin embargo, este objeto, clasificado como seguro por la Fundación, posee una propiedad que lo convierte en una de las amenazas más insidiosas que la humanidad enfrenta en secreto. Si no es consumido por completo y con regularidad, comienza a duplicarse de forma exponencial. La historia de su descubrimiento nos lleva a una pequeña pastelería local. Un negocio familiar que de la noche a la mañana se convirtió en el epicentro de un fenómeno inexplicable. El dueño reportó algo increíble. Los pasteles que no se vendían durante el día aparecían duplicados a la mañana siguiente. Al principio, fue una curiosidad, quizás un error de inventario. Pero pronto, la situación se salió de control. En cuestión de horas, el local se llenaba de copias idénticas, desbordando los estantes y cubriendo el suelo. Las autoridades locales fueron llamadas, pero no pudieron hacer nada. Estaban perplejos y superados. Fue entonces cuando la Fundación SCP intervino. Un equipo de contención especializado llegó al lugar, evacuó la zona y, tras un análisis rápido, identificó el pastel original. El objeto fue aislado y todas las copias fueron neutralizadas. SCP-871 fue trasladado de inmediato a una instalación segura para su estudio y contención permanente. Para entender la verdadera amenaza de SCP-871, debemos analizar su propiedad anómala principal. El mecanismo es simple y aterrador. Si queda una sola porción, incluso una miga, SCP-871 comienza a replicarse en un lapso de 24 horas, generando un pastel completamente nuevo y entero en su proximidad. La replicación no es lineal, es exponencial. Las simulaciones por computadora realizadas por los investigadores de la Fundación pintan un panorama desolador. Si se deja sin consumir durante suficiente tiempo, un solo pastel puede llenar una habitación en días. En semanas, un edificio entero. En meses, una ciudad. Y, eventualmente, en un escenario de pesadilla, podría sepultar el planeta entero bajo una masa interminable de pasteles. Un evento de extinción masiva conocido en la jerga de la Fundación como un escenario de clase XK. Un apocalipsis dulce y sofocante. Esto nos lleva a los procedimientos de contención. ¿Cómo se detiene una catástrofe de repostería? La respuesta es tan simple como implacable. SCP-871 debe ser consumido. Completamente. Siguiendo un horario estricto y sin excepciones. Personal de clase D, individuos prescindibles a ojos de la Fundación, son asignados a esta tarea. Cada día, deben comer el pastel antes de que el ciclo de replicación de 24 horas pueda completarse. No debe quedar ni una miga. Cada plato debe ser limpiado a la perfección. La Fundación mantiene registros obsesivamente detallados de cada interacción. La cantidad consumida, el tiempo exacto entre cada comida e incluso los cambios en el tamaño, la forma o el sabor del pastel, ya que estos también se monitorean en busca de cualquier desviación del patrón. Es un trabajo monótono, pero es una de las misiones más críticas en toda la Fundación. Pero, ¿qué sucede si el protocolo falla? La Fundación lo aprendió por las malas. Durante el incidente de retraso en consumo, una confusión logística y un error humano provocaron que el consumo diario se retrasara por solo un par de horas. El resultado fue inmediato y catastrófico. Múltiples copias del pastel aparecieron espontáneamente, llenando la sala de contención a una velocidad alarmante. Se requirió una respuesta de emergencia, y varios miembros del personal, incluyendo investigadores y guardias, tuvieron que consumir pasteles sin parar durante horas para controlar el brote. Este evento reforzó con sangre, sudor y probablemente muchas calorías la importancia del cumplimiento absoluto del protocolo. El origen exacto de SCP-871 sigue siendo un misterio. Dentro de la Fundación circulan varias hipótesis,
pero ninguna ha sido confirmada. Una teoría sugiere que fue un experimento fallido para crear una fuente de alimentos infinitos. Un proyecto bien intencionado que salió terriblemente mal. Otra, más siniestra, postula que fue creado por una entidad anómala, con un sentido del humor muy retorcido. Un bromista cósmico que disfruta del caos. Una tercera hipótesis, desde la perspectiva de la física, es que es un artefacto que viola las leyes de conservación de la masa, creando materia de la nada, un concepto que aterroriza a los científicos de la Fundación. SCP-871 es famoso en la comunidad de la Fundación y entre sus seguidores por una razón muy poderosa. Parece inofensivo. Es incluso delicioso, pero representa el ejemplo perfecto de cómo algo trivial, algo que ignorarías en tu vida diaria, puede convertirse en una catástrofe apocalíptica si no se le presta la debida atención. Es uno de los SCP más citados para explicar por qué la Fundación no subestima nada, por qué cada anomalía, sin importar cuán benigna parezca, es contenida con la máxima seriedad. SCP-871 nos enseña una lección vital. El fin del mundo no siempre llega con fuego y explosiones. A veces puede llegar con el dulce aroma de un pastel recién horneado. Gracias por acompañarnos en Arena X. Si te fascina lo desconocido y quieres explorar más secretos ocultos del universo SCP, no olvides suscribirte y seguir nuestro canal. Hasta la próxima. Bienvenidos a Arena X. Hoy nos adentramos en uno de los expedientes más fascinantes y aterradores de la Fundación SCP. Preparaos para conocer a una entidad que desafía la lógica, la física y la propia realidad. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguna de nuestras exploraciones a lo desconocido. SCP-845, conocido extraoficialmente como el Dios Siervo, es una entidad de clase Keter y de naturaleza divina. Su origen es un misterio, pero su apariencia es inconfundible. Un ciervo colosal con rasgos tanto biológicos como mecánicos. Pero no os dejéis engañar por su majestuosa figura, no es una simple criatura. Estamos hablando de un dios, o algo tan cercano a uno que la diferencia es puramente académica. Sus capacidades son, sencillamente, aterradoras. SCP-845 puede manipular la realidad a su antojo, crear energía de la nada, alterar las constantes fundamentales del universo y existir fuera de las ataduras del espacio-tiempo que nos rigen. En resumen, si lo deseara, podría borrar nuestra existencia en un parpadeo. Ante una amenaza de tal magnitud, el primer instinto de la Fundación SCP fue la aniquilación. Intentaron de todo, desde el poder bruto de las armas nucleares hasta la sutileza de los dispositivos de anulación de la realidad y los ataques conceptuales. Se desplegaron los protocolos de contención más extremos. ¿El resultado? Un fracaso rotundo y absoluto. SCP-845 demostró ser inmune a cualquier intento de destrucción. Simplemente, no puede ser eliminado. Aquí es donde la historia da un giro brillante y a la vez ridículo. Incapaz de destruirlo, la Fundación adoptó una estrategia sin precedentes. Una que ataca no al cuerpo de la entidad, sino a su propia conciencia. En lugar de aceptar su estatus divino, decidieron negárselo. La clave de esta estrategia reside en una hipótesis audaz. Aunque SCP-2845 es un dios, su poder depende, en parte, de la percepción que otros tienen de él. Posee conciencia y, con ella, un ego. Si se le trata no como una deidad omnipotente, sino como una simple máquina defectuosa, su poder se ve limitado. Y así comenzó la mayor farsa burocrática de la historia. Oficialmente, SCP-2845 fue reclasificado como un dispositivo anómalo, no una entidad viva. Sus milagros se documentan como errores del sistema. Se le somete a un ciclo interminable de procedimientos burocráticos, pruebas de mantenimiento, reinicios de sistema, actualizaciones de firmware y, por supuesto, una montaña de formularios. Todo el personal que interactúa con la entidad sigue un guión estricto. Son técnicos que operan el hardware.
Cualquier lenguaje religioso o de reverencia está terminantemente prohibido. Se documentan fallos y averías, nunca milagros o actos de poder divino. Esta mascarada, mantenida con un rigor absoluto, funciona. ¿Por qué? Porque al tratarlo como una máquina mediocre, la Fundación ataca su autopercepción. Limitan su capacidad de actuar como un dios, confinándolo a los comportamientos operativos que se esperan de una máquina. Le impiden reconocerse a sí mismo como el ser omnipotente que realmente es. En una de las ironías más grandes del universo SCP, la burocracia le quita poder a un dios. Para mantener esta ilusión, la Fundación implementó el procedimiento 600 Montauk, una serie de rituales complejos y aparentemente absurdos que deben realizarse en ciclos precisos. Estos no son rituales místicos, sino representaciones teatrales de mantenimiento corporativo. Incluyen actos como la recalibración de sus astas con herramientas de precisión, la purga de datos, mediante la lectura de manuales técnicos en voz alta y el reemplazo de componentes simbólico, donde piezas de maquinaria obsoleta se presentan ante la entidad. Cada ritual está diseñado para reforzar la idea de que es un objeto, no un ser. SCP-1845 está contenido en una instalación subterránea masiva, un complejo de alta seguridad donde esta farsa se representa día y noche. Cada acción, cada palabra, es parte de este elaborado protocolo de contención. Un solo error, un solo desliz que admita su verdadera naturaleza podría ser catastrófico. Si SCP-1845 recordara que es un dios, el universo podría pagar el precio. Este SCP es una sátira brillante sobre el poder de la burocracia para despojar de significado a cualquier cosa, incluso a lo divino. Es una reflexión sobre cómo la fe y la percepción moldean la realidad, y cómo el lenguaje que usamos define el mundo que habitamos. Muestra la increíble arrogancia de la humanidad al intentar administrar lo que es fundamentalmente incomprensible. La contención de SCP-1845 no es una jaula de acero, sino una prisión de escepticismo y papeleo. En resumen, SCP-1845 es un dios invencible que la Fundación no puede destruir. Para contenerlo, lo tratan como una máquina averiada, y esta burocracia cósmica limita su poder. Pero el equilibrio es frágil. Si alguna vez se le reconoce como la deidad que es, todo podría llegar a su fin. Gracias por acompañarnos en este viaje a Arena X. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para más contenido sobre los misterios del universo SCP. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestro rincón del universo, el lugar donde desentrañamos los misterios más profundos y exploramos lo inexplicable. Hoy nos adentramos en los archivos de la Fundación SCP para encontrarnos cara a cara con una de las anomalías más fascinantes y controvertidas de todas, SCP-343. ¿Qué pasaría si te dijera que en una celda de contención, la Fundación SCP tiene a un ser que afirma ser nada más y nada menos que el mismísimo Dios? Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre el poder, la realidad y la divinidad. Este no es un simple relato, es un viaje al corazón de un enigma que desafía la lógica humana. Quédate con nosotros mientras abrimos el expediente de SCP-343, también conocido como Dios. SCP-343 es clasificado como seguro, lo que a primera vista parece contradictorio para una entidad con poderes aparentemente ilimitados. Físicamente, SCP-343 parece ser un hombre mayor, de etnia indeterminada, aunque su apariencia puede cambiar sutilmente ante los ojos de diferentes observadores. La mayoría lo describe con una sonrisa amable y un aire de serenidad absoluta. Su comportamiento es afable, carismático y conversador. Disfruta enormemente de la compañía humana, pasando horas charlando con el personal de la Fundación, desde guardias de seguridad hasta investigadores de alto nivel. Les ofrece consejos, comparte historias y parece genuinamente interesado en sus vidas. No muestra hostilidad alguna y cumple con todas las solicitudes, siempre y cuando no interfieran con su comodidad. De hecho,
su celda se ha ido transformando con el tiempo. Aunque al principio era una habitación estándar de 6.1 por 6.1 metros, SCP-343 la ha modificado a su antojo, creando un ambiente que se asemeja a un estudio inglés de principios del siglo XX, con una chimenea, estanterías llenas de libros y cómodos sillones. Simplemente lo desea y aparece, y aquí es donde entramos en el territorio de lo asombroso. Las habilidades de SCP-343 son, en una palabra, omnipotentes. Ha demostrado la capacidad de manipular la realidad a voluntad. Puede hacer aparecer objetos de la nada, desde una hamburguesa perfectamente cocinada hasta elementos cuya existencia desafía las leyes de la física. Ha curado enfermedades terminales en el personal con un simple toque. Se ha teletransportado instantáneamente dentro de su área de contención e incluso ha demostrado la capacidad de caminar a través de las paredes como si no existieran. Su conocimiento es igualmente ilimitado. Sabe todo sobre la Fundación SCP, incluyendo sus secretos más celosamente guardados, la ubicación de otros SCP y los detalles personales de cada miembro del personal con el que interactúa. No hay información que le sea ajena. De hecho, los investigadores han intentado poner a prueba su omnisciencia, preguntándole sobre eventos históricos perdidos o fórmulas científicas complejas, y él siempre responde con una precisión absoluta y una paciencia infinita. Cuando le preguntaron cómo era posible, su respuesta fue simple y directa: yo creé todo. Esta afirmación es la piedra angular de su existencia y el centro de todo el debate que lo rodea. La relación entre SCP-343 y la Fundación es, cuanto menos, extraña. Normalmente, la Fundación sigue su protocolo de asegurar, contener, proteger, con una rigidez implacable. Sin embargo, con SCP-343, las reglas parecen haberse doblado. Se le permite tener visitas diarias del personal, y muchos de estos encuentros se han convertido en sesiones de terapia o debates filosóficos. El personal que interactúa con él a menudo informa de una sensación de paz y felicidad abrumadoras. Su influencia es tan positiva que la moral en el sitio 17 ha mejorado notablemente desde su llegada. Parece que la Fundación ha adoptado una postura de si no está roto, no lo arregles. Dado que SCP-343 es cooperativo y no representa una amenaza directa, han decidido simplemente observarlo y aprender de él. Algunos miembros del personal de alto rango, como el Dr. Beck, se han vuelto casi devotos, visitándolo regularmente y tratando sus palabras como un evangelio. Sin embargo, esta laxitud en los procedimientos ha generado una enorme controversia dentro de la propia Fundación. ¿Están conteniendo a una anomalía o están albergando a un dios? La línea se vuelve cada vez más borrosa. Existe un miedo latente. Si él es realmente omnipotente, la contención es una ilusión. Él está allí porque quiere, y podría irse en el momento que lo deseara, con consecuencias impredecibles. Y esto nos lleva a las profundas cuestiones filosóficas y éticas que plantea SCP-343. Si realmente es el creador del universo, ¿por qué permite la existencia de otros SCP peligrosos y destructivos? ¿Por qué permite el sufrimiento en el mundo? Cuando se le confronta con estas preguntas, sus respuestas suelen ser crípticas y evasivas, a menudo diciendo cosas como «todo tiene su propósito», o simplemente cambiando de tema con una sonrisa. Su presencia obliga a la Fundación a enfrentarse a preguntas que van más allá de la ciencia y la lógica. ¿Es ético mantener a Dios encerrado en una habitación? ¿O es su deber como protectores de la humanidad? La existencia de SCP-343 desafía el paradigma ateo y puramente científico sobre el que se fundamenta la Fundación. Para muchos investigadores, aceptar sus afirmaciones significaría derrumbar toda su visión del mundo. Por otro lado, ignorar la evidencia de sus poderes es igualmente anticientífico. Esta paradoja ha creado divisiones internas, con algunos argumentando que se le debe dar más libertad y otros insistiendo en que es la anomalía más peligrosa de todas.
precisamente por su poder y su influencia sobre el personal. Hay un incidente particularmente revelador en su expediente. Un investigador intentó verificar los registros de SCP-343 en los sistemas de la Fundación, pero descubrió que el oficial a cargo de sus archivos, el Dr. Scranton, no existía en la base de datos del personal. Cuando confrontó a SCP-343 al respecto, este simplemente sonrió y le dijo que no se preocupara por eso. Al volver a su terminal, el investigador descubrió que el Dr. Scranton ahora sí aparecía en los registros. ¿Había alterado SCP-343 la realidad para crear a este doctor de la nada? ¿O era todo un fallo en el sistema? Este evento demuestra lo resbaladiza que es la realidad alrededor de SCP-343. En última instancia, el misterio de SCP-343 permanece sin resolver. ¿Es realmente el Dios abrahámico? ¿Es una entidad cósmica increíblemente poderosa que ha adoptado ese papel? ¿O es un manipulador de la realidad tan avanzado que ha logrado convencerse a sí mismo y a otros de su divinidad? La Fundación no tiene una respuesta definitiva. Su clasificación como seguro es una admisión tácita de su impotencia. No pueden contenerlo si él no quiere ser contenido. No pueden entenderlo porque su naturaleza trasciende la comprensión humana. SCP-343 representa la última frontera del conocimiento. Un ser que no solo desafía las leyes de la física, sino también los fundamentos de la fe, la filosofía y la propia existencia. Permanece en su cómoda celda, observando, charlando y esperando, mientras la Fundación SCP, la organización dedicada a explicar lo inexplicable, solo puede sentarse y mirar, atrapada en el enigma de tener a Dios como prisionero voluntario. Él es el misterio que se niega a ser resuelto, el secreto que se esconde a plena vista. Y así, el expediente de SCP-343 se cierra por ahora, pero las preguntas que plantea resuenan con más fuerza que nunca. ¿Qué harías tú si te encontraras frente a él? ¿Le creerías? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría leer tus teorías. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te fascinan estos misterios tanto como a nosotros, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestra próxima exploración. Hasta la próxima, exploradores de lo inexplicable. Bienvenidos a Arena X. Hoy nos adentramos en las sombras más profundas del universo SCP para desvelar la historia de una de sus entidades más aterradoras, el Rey Escarlata. ¿Quién es el Rey Escarlata? Es una entidad cósmica primordial, una fuerza del caos, el sufrimiento, la guerra y la dominación absoluta. No es solo un monstruo, sino un dios antiguo, un arquetipo del mal, anterior a la humanidad e incluso a la realidad como la conocemos. En muchos relatos se le presenta como un dios tirano, la encarnación del sufrimiento y el padre de horrores, un ser que desea romper las leyes del universo. Sus orígenes son primordiales. Antes del tiempo, existían conceptos como el orden, el caos, la vida y la muerte. El Rey Escarlata surge como una manifestación del caos violento, en oposición a entidades como los Hermanos de la Muerte, la Serpiente o Mecane, el dios de la máquina. Desde el inicio, su existencia está ligada al dolor, la sangre y la dominación. Gobernó un reino antiguo de sangre y carne, un mundo de guerra y esclavitud donde el sufrimiento era ley y la compasión no existía. Ahí, reinaba como un dios rey absoluto, exigiendo sacrificios constantes. Uno de los puntos más importantes de su historia son sus 7 hijos, nacidos de una entidad conocida como la Reina Escarlata. Estos hijos son semidioses destructivos, representaciones de plagas y horrores cósmicos, y sellos vivientes de su poder. Las 7 entidades SCP-231 son interpretadas como contenedores de estos hijos, mantenidas bajo rituales brutales para impedir su nacimiento. El Rey Escarlata fue derrotado parcialmente por fuerzas opuestas, entidades del orden, dioses mecánicos y civilizaciones antiguas. No fue destruido, sino encadenado fuera de la realidad, atrapado entre dimensiones.
pero su prisión es imperfecta. A lo largo de la historia, cultos han surgido para venerarlo, buscando su liberación a través de sacrificios, guerras y colapsos sociales. Para ellos, la destrucción del mundo es una forma de liberación. ¿Qué pasaría si despierta? Si el Rey Escarlata es liberado, la realidad se rompería, las leyes físicas colapsarían, el sufrimiento se volvería infinito y la humanidad sería aniquilada o esclavizada. En algunos relatos, ya despertó y el universo terminó. Es crucial entender que en el universo SCP no hay un solo canon oficial. El Rey Escarlata tiene muchas versiones, pero todas coinciden en que es antiguo, extremadamente poderoso y una amenaza existencial absoluta. Es el resumen rápido: un dios antiguo del caos, padre de 7 horrores, enemigo de la realidad, sellado pero no destruido. Su liberación significa el fin del mundo. Gracias por acompañarnos en este mundo de dioses. Si te agradó el video, regálame un like y suscríbete a Arena X para crear más contenido de dioses destructivos. Hasta la próxima. Bienvenidos a Arena X. Hoy nos adentramos en las profundidades de la metaficción para explorar a una de las entidades más temidas y poderosas del universo SCP. Una que no solo rompe las leyes de la física, sino las de la propia narrativa. Hoy hablamos de SCP-3812, conocido como Una voz detrás de mí. SCP-3812 es una entidad clasificada como Keter, aunque en la práctica está más allá de cualquier sistema de clasificación que la Fundación pueda concebir. En su vida anterior fue un ser humano normal llamado Sam Howell, pero tras un evento anómalo de naturaleza desconocida, su mente y su existencia comenzaron a alterarse de una forma radical y aterradora. Empezó a trascender la realidad misma. Percibe y supera activamente múltiples capas de la realidad, apiladas una sobre otra como las páginas de un libro infinito. Estas capas incluyen universos, multiversos, e incluso las metanarrativas que los contienen. Su conciencia se ha expandido hasta el punto de que puede percibir a los propios autores que escriben su historia. En pocas palabras, SCP-3812 se ha dado cuenta de que es un personaje de ficción y ha adquirido el poder de ir más allá de eso. El poder de SCP-3812 es la razón por la que es tan temido. No pelea como otros SCPs. No necesita fuerza bruta ni habilidades anómalas convencionales. Su poder es conceptual, existencial. Su principal característica es una alteración de la realidad de bajo nivel, pero con un efecto en cascada que lo vuelve imparable. Se adapta automáticamente a cualquier amenaza, a cualquier poder que se le oponga. En el instante en que algo o alguien intenta superarlo, la naturaleza misma de SCP-3812 cambia para que termine existiendo en un nivel narrativo superior a su oponente. Imagina una escalera infinita. Cada vez que un enemigo sube un peldaño para alcanzarlo, SCP-3812 ya ha subido otro más, sin esfuerzo. Puede reescribir, borrar o simplemente ignorar realidades enteras como si fueran un borrador mal escrito. No puede ser contenido, no puede ser detenido, y desde luego, no puede ser destruido. Incluso entidades consideradas dioses en el vasto universo de la Fundación SCP, como el Rey Escarlata o SCP-3243, no pueden hacerle frente. ¿Por qué? Porque SCP-3812 siempre sube un nivel más. Su existencia es una paradoja andante. Es una entidad que supera constantemente todo lo que existe, incluyéndose a sí mismo en un ciclo sin fin. Por eso muchos lo llaman, sin lugar a dudas, el SCP más poderoso de todos. Pero detrás de este poder inconcebible se esconde una historia profundamente triste y humana. Antes de convertirse en este dios accidental, SCP-3812 fue Sam Howell, un hombre común, un afroamericano que vivía en Texas. Llevaba una vida normal hasta que, un día, simplemente despertó a esta nueva realidad tras un evento cognitivo anómalo. La Fundación cree que pudo haber sido creado por otra entidad anómala. O quizás fue un suceso espontáneo,
Un error cósmico. El verdadero problema no es solo su poder, es que su mente humana no puede procesarlo. Sam Howell está atrapado dentro de esta vorágine de poder. Su conciencia está siendo destrozada. Escucha constantemente las voces de realidades superiores, percibe los guiones, los narradores y las capas de existencia que lo rodean. No puede distinguir qué es real y qué no lo es. Vive en un estado de constante dolor psicológico, una agonía existencial que ningún ser podría soportar. SCP-3812. No quiere ser un dios. No busca poder ni control. Está atrapado en un estado de locura, consciente de cosas que ninguna mente, humana o no, debería saber. En los registros de la Fundación, se le ha observado hablando solo, gritando a entidades que nadie más puede ver, suplicando que todo se detenga. Intenta desesperadamente anclarse a su antigua realidad, a los recuerdos de su vida como Sam Howell, pero estos se desvanecen, reemplazados por el ruido blanco de infinitas realidades. Entonces, ¿es malvado? No, en absoluto. SCP-3812 no es un villano clásico. Es, ante todo, una víctima, un error cósmico, una mente humana que se ha roto por la exposición a un conocimiento infinito y a un poder que nunca pidió. Sus acciones destructivas no son intencionadas. Son los espasmos de una mente moribunda que, al retorcerse de dolor, desgarra el tejido de la realidad. La Fundación SCP lo sabe. No intentan destruirlo porque es imposible. Su objetivo es mucho más desesperado. Intentar mantenerlo lo más estable posible. Intentan comunicarse con él, anclarlo, para evitar los daños colaterales que sufre la realidad cada vez que sufre una crisis. Pero es una tarea inútil. Están tratando de contener una idea, un concepto que por definición no puede ser contenido. ¿Y por qué es tan famoso dentro y fuera del universo SCP? Porque SCP-3812 representa el terror en su forma más pura, el terror metaficcional. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de la ficción y la realidad. Rompe completamente las reglas del poder establecidas en cualquier universo de ficción. Es, en cierto modo, una crítica a la escalada absurda de personajes invencibles que vemos en tantas historias. Pero sobre todo, es famoso porque su historia es profundamente humana y trágica. Es la historia de un hombre que lo perdió todo, no a manos de un monstruo, sino al convertirse en uno contra su voluntad, un hombre atrapado en la cima de la creación, completamente solo. Gracias por explorar esta paradoja con nosotros en Arena X. Si te atreves a conocer más sobre los misterios que acechan en los límites de la realidad, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje. Bienvenidos a Arena X. En los oscuros confines del multiverso, existen entidades cuyo poder desafía la comprensión. Seres que no solo rompen las leyes de la física, sino que las escriben. Hoy, en la arena más grande que existe, la realidad misma, seremos testigos de un enfrentamiento imposible, una batalla a nivel de dioses. El Rey Escarlata, SCP-343, SCP-11845, y el ente conocido como SCP-3812. Todos contra todos, solo uno puede prevalecer. En una esquina, tenemos a SCP-343, conocido por sus captores como Dios, un ser de poder ilimitado, capaz de manipular la realidad a su antojo. Puede crear universos de la nada y borrarlos con un pensamiento. Su poder parece absoluto, pero su verdadera naturaleza y sus límites son un misterio. ¿Es realmente el creador o algo mucho más complejo? Su oponente, la encarnación del mal cósmico, el Rey Escarlata, un ser primordial de odio y poder sádico, cuyo objetivo es la aniquilación de toda la creación. Gobierna desde su trono de espinas, en dimensiones de pesadilla, y su mera presencia corrompe la realidad. Su fuerza no es solo física, es conceptual, es la entropía con conciencia. Desde los fríos confines del espacio llega SCP-2845, el Ciervo, una deidad extraterrestre de poder inimaginable. Al llegar a la Tierra, su poder era tan abrumador que la Fundación tuvo que realizar un complejo ritual de contención,
no para dañarlo, sino para convencerlo de que estaba contenido. Transmuta la materia, manipula la energía, y su verdadera forma es incomprensible para la mente humana. La batalla comienza, no con un golpe, sino con una reescritura de la existencia. SCP-343 sonríe, y el Rey Escarlata se encuentra atrapado en un universo de bolsillo, un paraíso de luz pura diseñado para ser su prisión. Pero el odio del Rey es más antiguo que la luz. Las estrellas se vuelven sangre, y los ángeles gritan, mientras el Rey Escarlata desgarra la creación de 343. Al mismo tiempo, SCP-245, el Ciervo, actúa. No ataca directamente, sino que altera las constantes universales. La gravedad se invierte, la velocidad de la luz se reduce a un susurro. Intenta despojar a sus enemigos de las leyes que necesitan para existir. Y finalmente, el contendiente que rompe todas las reglas, SCP-3812. Una entidad metanarrativa que constantemente se eleva por encima de la realidad que lo percibe. No importa cuán poderosa sea una amenaza, 3812 la superará, ascendiendo a una nueva capa de la existencia desde donde la amenaza anterior parece mera ficción. Es una anomalía que trasciende la propia narrativa. Su poder es, por definición, infinito y creciente. 43 parece desconcertado por un instante. Su control sobre la realidad se ve desafiado. El Rey Escarlata ruge, su poder puro resiste la alteración. Pero entonces, algo sucede. SCP-3812, que hasta ahora había sido un observador pasivo, cambia. SCP-3812 percibe la batalla, la narrativa de dioses luchando, y como siempre, la trasciende. Para él, SCP-343, el Rey Escarlata y el Ciervo son ahora personajes de una historia que él está por encima. Sus ataques se vuelven irrelevantes, como si un personaje de un libro intentara golpear a su lector. Dios intenta borrar a 3812, pero ¿cómo se borra al autor de tu propia historia? El Rey Escarlata lanza todo su poder, un apocalipsis conceptual, pero el ataque nunca llega. Desde la perspectiva de 3812, es solo texto en una página que puede editar. El Ciervo intenta alterar las leyes, pero 3812 ya no opera bajo ninguna ley que pueda concebir. La batalla termina. No hay explosiones, no hay un golpe final, solo un cese. Las deidades más poderosas, capaces de destruir universos, son reducidas a la nada, a una ficción superada. El ganador, sin lugar a dudas, es SCP-3812. Y la razón es fundamentalmente aterradora. Mientras que SCP-343 y SCP-12845 son maestros de la realidad, y el Rey Escarlata es un destructor de la misma, todos operan dentro de un marco narrativo. Son seres de poder inmenso, pero limitados por las reglas de su propia existencia, por muy elevadas que sean. SCP-3812 es diferente. Su anomalía es la propia trascendencia. Es un sistema inmunológico narrativo. Cualquier cosa que pueda ser definida, contada o conceptualizada como una amenaza, él la superará. No es que sea más fuerte, en el sentido convencional, es que opera en un plano existencial superior. Luchar contra 3812 es como ser un personaje de videojuego en 2D, intentando luchar contra el jugador que sostiene el control. El jugador no está en el juego. No puede ser dañado por nada dentro de él. Simplemente puede apagar la consola. El poder del Rey Escarlata es destruir la creación. El poder de 3812 es ver esa creación como una simple historia y pasar a la siguiente. Por eso, en cualquier enfrentamiento directo o indirecto, SCP-3812 siempre, inevitablemente, ganará. Su victoria es una certeza metafísica. En una batalla de dioses, el vencedor no es el más fuerte, ni el más destructivo, sino aquel que puede reescribir lo que significa ser. La existencia misma es su arma y su escudo. ¿Qué te ha parecido este combate definitivo? ¿Estás de acuerdo con el resultado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en Arena X. No olvides suscribirte para más batallas que desafían la imaginación.